Toser o estornudar sin que se nos escape el pis. Es una pregunta súper común para las fisios de suelo pélvico y me la habéis hecho por stories. Antes de nada, un tip es informativo. Ningún tip te va a librar de ir a la fisio de suelo pélvico si realmente lo necesitas. Así que si ya te está pasando esto, te recomiendo mucho que pidas cita. Soy Irache, fisio especializada en suelo pélvico y sexóloga con perspectiva feminista. Te voy a dar la respuesta breve, el tip mágico que a lo mejor quieres y que seguramente ya habrás escuchado, y después una respuesta un poquito más elaborada. Seguramente ya te hayan contado o hayas leído por ahí que cuando vayas a estornudar o a toser, lo que tienes que hacer para que no se escape el pis es contraer el suelo pélvico. De lo que estamos hablando es de una incontinencia urinaria, en concreto de una incontinencia urinaria de esfuerzo. Es decir, que cuando ocurre algún tipo de esfuerzo que genera un aumento de la presión intraabdominal, este suelo pélvico no está conteniendo como debería. En estos casos lo que está sucediendo es un empuje del suelo pélvico hacia abajo, cuando lo que debería ocurrir de forma sinérgica, de forma automática, sería justo lo contrario, es decir, una activación del suelo pélvico en contracción y no en distensión. Así que la respuesta fácil, que seguramente ya te han contado o has leído por ahí, es que cuando te vaya a venir el estornudo o la tos, hagas una contracción de suelo pélvico para contrarrestar ese empuje que probablemente va a ocurrir. También te digo, lo que nos falla la gran mayoría de las veces es la propiocepción de suelo pélvico. Muchas veces pensamos que estamos contrayendo o que estamos relajando y en realidad no tenemos ni puñetera idea de qué estamos haciendo. Así que para ese trabajo propioceptivo tenemos que ir a la fisio de suelo pélvico. Sin esa base de propiocepción no podemos saber lo que está haciendo nuestro suelo pélvico. No sabemos si nos está obedeciendo la orden o todo lo contrario. Es decir, es como si estuviéramos moviendo la mano sin que la mano nos obedezca y sin saber muy bien cómo darle la orden. Bueno, pues esto ocurre en muchísimos casos, por no decir la mayoría, con el suelo pélvico. Así que este trabajo de base, de aprendizaje, de propiocepción, de conciencia corporal, hay que hacerlo individualizado, en consulta con tu fisio de suelo pélvico. Bien, seguimos con la maniobra de Knack, que es como se llama cuando contraemos para evitar precisamente ese empuje involuntario con la tos o con un estornudo o con la risa. A mí me gusta más deciros que tenemos que priorizar la postura antes de hacer la maniobra de Knack. Es decir, el suelo pélvico junto a transverso profundo del abdomen y a la musculatura profunda de la columna está preparado para estar activo como musculatura postural que también interviene en la respiración, siempre y cuando la pelvis esté en posición neutra y la columna en elongación. Esto es mucho resumir, es decir, que para saber lo que es una pelvis neutra y lo que es una columna en elongación, también tenéis que venir a la fisio. Pero si ya lo sabéis, si ya habéis trabajado conmigo o si queréis trabajarlo, os resumo que una pelvis neutra es cuando, si estamos en vertical, sentadas o de pie, los isquiones, estos piquitos, están apuntando al centro de la tierra. Es decir, que cuando estoy sentada, me esté sentando sobre los isquiones y no esté como repantingada en el sofá o no esté como anteriorizando en exceso la pelvis queriendo ponerme súper derecha. Si yo estoy repantingada en el sofá y pretendo hacer la maniobra de Knack, va a ser algo como contradictorio. Puede que evite la incontinencia, pero en realidad con esa posición estoy haciendo una distensión del suelo pélvico, también estoy haciendo un empuje en el abdomen y con la maniobra voluntaria lo que estoy intentando es una contracción de ambos, con lo cual no tiene mucho sentido, no es muy coherente. En bipedestación o cuando estamos de pie, para conseguir esta pelvis neutra tenemos que hacer un buen apoyo plantar y un desbloqueo de rodillas. Esto lo trabajamos muchísimo en consulta. Resumen, te puede servir la maniobra de Knack, es decir, contraer el suelo pélvico cuando ves que te va a venir el impulso de la tos, el impulso del estornudo o el impulso de la risa. Pero en realidad lo que más me importa es que podamos restaurar la sinergia de la musculatura del suelo pélvico junto al resto de la musculatura postural, del abdomen y de la columna. Y ahí está interviniendo la postura, para lo cual tiene que intervenir la conciencia corporal. Lo interesante de esto es que si yo restauro esta sinergia y esta conciencia corporal, yo no tengo que estar haciendo acciones voluntarias para contrarrestar eventos fisiológicos, sino que si coloco la mejor postura que me permite la sinergia de esta musculatura va a saber cómo actuar ante cada evento fisiológico. Espero que te haya servido y acuérdate, si ya te pasa esto, si tienes incontinencia cuando toses, cuando estornudas, cuando te ríes o en cualquier otro tipo de evento de la vida diaria, ya tienes que ir a fisio de suelo pélvico. Lo que divulgamos las fisios de suelo pélvico está muy bien a título informativo, para que conozcamos más a fondo nuestra salud, para que construyamos un pensamiento crítico, pero luego tenemos que hacer un trabajo individual. Si quieres hacerlo conmigo, me mandas un mensajito y estaré encantada de acompañarte.